El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena. Dale por Venezuela. Actívate. En la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días. Bienvenidos todos a este espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Un gran cúmulo noticioso se produjo en el día de ayer, por supuesto, estuvo el tema de la OEA, por supuesto, estuvo el tema internacional, pero también hubo una importante cantidad de protestas sociales que tuvieron lugar ayer y que, como es costumbre, o no aparecen o aparecen muy disminuidas en los escasos medios de comunicación que aún resisten la mordaza, que aún resisten la hegemonía comunicacional. Una de las más importantes de esas protestas fue la que tuvo lugar ayer frente a la sede principal del Ministerio para la Salud. Allí, tal y como fue indicado en este programa el pasado viernes por Caterín Martínez de Prepara Familia y por Francisco Valencia de Ecodevida, cuando nos indicaban que se cumplía un año ya de la paralización del programa de trasplantes y anunciaron que diversos grupos organizados venezolanos que padecen diversas enfermedades de las llamadas catastróficas se darían cita ayer martes 5 frente a la sede del ministerio. Bueno, se produjo la protesta. Ya Francisco Valencia nos dará los detalles. Pero quizás el momento más dramático de la protesta fue cuando una venezolana, Isabel Salazar, quien es paciente oncológica, quien está diagnosticada con cáncer de mama, tomó la palabra y tuvo incluso que exhibir su pecho, tuvo incluso que exhibir su dolencia de manera directa, de manera clara, para demostrar hasta dónde puede llegar la incuria de las autoridades que tienen la responsabilidad, la obligación de proporcionar no solo las medicinas, sino los insumos necesarios para hacer los procesos curativos del caso. Estamos hablando, en el caso del cáncer de mama, de las radiologías y las quimioterapias vinculadas con la curación de este tipo de dolencia. Ciertamente fue impactante, fue dramático, movió la solidaridad y le movió el piso a todo el mundo. Tanto las palabras de Isabel Salazar como las palabras de su esposo en esta protesta del día de ayer. Y gracias a Dios y gracias al activismo de los colegas que desde ayer están volcados y desde antes del día de ayer están volcados a este operativo de solidaridad, los tenemos en línea en este momento, a la señora Isabel Salazar y al señor Luis Escobar, que es su esposo. No sé a quién tenemos en línea directamente, si es a Luis o a Isabel. En todo caso, bienvenidos ambos. Y gracias por regalarnos unos minutos en esta madrugada del miércoles 6 de junio. ¿Qué pasó ayer en esta concentración frente a la sede principal del Ministerio de la Salud? ¿Y cuál es la denuncia en concreto? ¿Cuánto tiempo tiene diagnosticada la señora Isabel? ¿Y cuál es el planteamiento que se hizo? Te escuchamos. Buenos días, mi nombre es Luis Rafael Escobar Uga, soy presidente de la Fundación para las Garantías, Prevención y Defensa de los Derechos Humanos. Ciertamente ayer hicimos una protesta frente al Ministerio de Salud con mi esposa, que es una paciente oncológica. Fue diagnosticada hace 8 meses con un cáncer de su mama izquierda, que ya le invadió la axila y parte de su costado. Le mandaron un tratamiento
hace ya aproximadamente 2 meses de 10 sesiones de quimioterapia, pero ha sido imposible conseguir los medicamentos, que se trata del docetacel 100 miligramos, desametasona 16 miligramos, ondansetron 8 miligramos y neopugen 300 miligramos. La respuesta del director Divis Antunes, que es el director de los seguros sociales a nivel nacional, es que estos medicamentos no están en existencia en el país. Es decir, que los médicos han desahuciado a mi esposa en este sentido. He acudido a todas las instancias del gobierno, del Seguro Social, para que cumplan con su deber, como establece el artículo 83 de la Constitución, de garantizar la vida y la salud de las personas, y ha sido infructuosa la búsqueda dentro del gobierno. Ayer ciertamente estábamos con el amigo Francisco Valencia, que desde aquí le doy un abrazo y un agradecimiento por el trabajo social que está haciendo, mi colega defensor de los derechos humanos, de los derechos de la salud, quien Abrazo Partido nos está ayudando a conseguir estas medicinas. Pero como repito, ciertamente hicimos una protesta ayer en el Ministerio de la Salud, se burlaron de nosotros, nos hicieron pasar, simplemente nos atendió fue la seguridad, después que ya estábamos adentro y supuestamente nos iba a atender la viceministra, lo que hicieron fue burlarse de nosotros y tuvimos que salir con las manos vacías, sin ningún tipo de respuesta. No solamente es mi esposa la que tiene esta patología, son más de 50,000 venezolanos que sufren de este cáncer de mama que no están recibiendo ningún tipo de tratamiento. Y no solamente los pacientes oncológicos, son todos los pacientes con enfermedades graves en este país que no están recibiendo ningún tipo de tratamiento. Mi esposa tuvo que enseñar su pecho, tuvo que demostrar pues su dolencia, tiene su pecho izquierdo destrozado. Ni siquiera una cura, escúchense bien, ni siquiera una cura la han hecho en el hospital Padre Machado, porque no hay gasa, no hay absolutamente nada. No queremos que el caso se politice, no, simplemente estamos ejerciendo su derecho constitucional a la salud y a la vida. Mi esposa y yo estamos claros como defensores de los derechos humanos. Si a ella no le suministran su tratamiento, el destino de mi esposa es que muera. Confiamos en Dios, confiamos en este pueblo que ayer nos está llamando, el pueblo humilde, el pueblo de a pie, dándonos su granito de arena, bien sea con una medicina o con algún depósito de cualquier dinerito para que nosotros, entonces, si no conseguimos el medicamento aquí en Venezuela, podría yo salir por las trochas, será, para Colombia y tratar de comprar el medicamento y traérselo a mi esposa. Desde aquí le doy gracias al pueblo venezolano, al pueblo pobre, que es el que nos está atendiendo en este momento, porque nuestro gobierno, que es el responsable de la salud y es el responsable del derecho a la vida, las personas no lo está garantizando, violando claramente el artículo 83 de la Constitución, violando los derechos humanos. Pero desde aquí le recuerdo al ciudadano presidente, al ciudadano ministro, estos son delitos de lesa humanidad que en cualquier momento, en cualquier país del mundo pueden ser juzgados y sancionados. Yo le pido al gobierno nacional, por favor, garantice la vida y el derecho a la salud de mi esposa. Le voy a poner a mi esposa para que dé su testimonio. Aló. Escuchar ahora a la señora Isabel Salazar. Sí. Isabel, sí, muy buenos días. Gracias por regalarnos estos minutos, esta madrugada del miércoles 6 de junio. Por favor, Isabel, indícanos además cómo contactarte si alguien te estuviera escuchando, alguna institución pública o privada, algún ciudadano, algún empresario, incluso alguna persona fuera del país. Disculpa. Si alguna persona te estuviera escuchando, ¿de qué manera contacta para hacer patente la solidaridad? Buenos días, te escuchamos. Buenos días. Primeramente, a este número, el 0424, ¿verdad? 136-0452, primeramente. Ajá, yo vivo acá con mi esposo, estamos ubicados en los valles del Tuy, ¿verdad? En Charallave, específicamente. Sí, Santa Rosa Plaza 3, Vía La Cabrera. Nos decía tu esposo Luis que no te han podido practicar ni siquiera curas de emergencia porque no hay ni gasa. De todos los tratamientos que te han prescrito, ¿cuáles has podido realizarte? Mira, realmente ninguno. Hasta ahora todas las respuestas han sido negativas, de que no existe. Cuando el médico me dio por fin los 10 ciclos de tratamiento, que yo me contenté muchísimo, porque para que eso sucediera tuve que hacer muchísimas cosas. Antes, una tomografía que era necesaria para ellos definir qué era lo que iba, cuál era el tratamiento a seguir. Entonces, y muchísimos exámenes más que se fueron venciendo y fui renovándolos. Esa es otra cosa.
que tienes que gastarte de donde no tienes para renovar esos exámenes. Y a la final, porque es que en los laboratorios de los hospitales del Seguro Social no realizan ningún examen, ninguna tomografía, ningún examen, porque nunca hay reactivos, siempre las maquinarias están dañadas. Es una cosa impresionante. Entonces por fin lo logré, después de tanta lucha mi esposo y yo, y cuando me lo dio el doctor, el diagnóstico de los 10 ciclos de quimioterapia a recibir, me dijo, aquí la tiene, señora, pero en el país no existen estos medicamentos. Imagínese lo triste para mí cuando el doctor me dice eso, porque si ellos que tienen las herramientas, todos los instrumentos necesarios, todos los contactos, me dice él esto, imagínese cómo vamos a hacer nosotros que somos siempre personas humildes, que ni siquiera muchas veces no tenemos ni para pagar pasajes, a pesar de ser defensores de los derechos humanos, porque los pasajes están carísimos. Muchas veces no tenemos cómo tomarnos un poco de agua en la calle, y yo aún así enferma tengo que pasar trabajo en la calle para asistir a esas citas que me dan, que son tan tardías, tan distantes, y sin embargo cuando llegas a esa cita es una simple mirada, y los médicos te dicen, bueno, lo que hay que hacer es que te muevas, que te muevas, que te muevas, y ¿hasta cuándo me muevo? ¿Y ellos qué hacen? ¿Por qué todo lo tiene que hacer uno, la víctima, el enfermo, que no puede muchas veces ni moverse, que tiene que levantarse desde un lugar distante donde vive, porque esa es otra cosa pésima, el transporte público, ¿verdad? Entonces tienes que levantarte desde la madrugada para poder estar en el hospital a las 7, para que luego esperes ahí hasta la hora que ellos te puedan atender, y luego la atención es, negativa. Ahora, yo he recibido muchas llamadas, inclusive llamadas internacionales, de personas que me han querido ayudar, ¿verdad? Que agradezco muchísimo. Inclusive hay un señor que me quiere llevar para su tierra para ayudarme. Imagínese usted, yo le pido al pueblo que me siga ayudando así como lo está haciendo para conseguir el tratamiento. Oye, me han pedido muchos una cuenta, yo aquí le he dado una cuenta de ahorro, ¿verdad? Para que si quieren seguir donándome, aunque sea como ellos dicen, 50, lo que puedan, 100, lo que puedan, para ver si yo reúno para conseguir ese tratamiento. Si quiere mi número, yo le voy a dar mi número, ¿verdad?, de cuenta, que es a nombre de mi esposo, porque yo no tengo cuenta de ahorro. Mire, 0102 0872 6301 403207. Ese es el número del Banco de Venezuela, a nombre de Luis Escobar Ugas. Cuenta de ahorro, ¿ya? Sí. Le agradezco profundamente a usted y al señor Luis Escobar, su esposo, que nos hayan regalado estos minutos. Era Isabel Salazar, la dama venezolana, que ayer frente al Ministerio de la Salud tuvo que, con medio de unas palabras realmente estremecedoras, tuvo incluso que mostrar su seno afectado por el cáncer de mama para demostrar hasta qué punto la insensibilidad y la ausencia de criterio y de responsabilidad por parte de quienes tendrían que proporcionar las medicinas y el tratamiento, han llevado a nuestro pueblo. Tenemos en línea ahora al señor Francisco Valencia. Francisco Valencia es el director y vocero de Codevida, esta alianza de venezolanos en lucha por el derecho a la salud y a la vida misma. Francisco, ¿cuál es tu balance de la acción de ayer? Ya nos enteramos de esta especie de burla, ¿no?, de haberlos hecho penetrar al interior de la sede del ministerio para que no los atendieran sino los guachimanes, los guardias, la gente de seguridad que estaba allí, pero ninguna autoridad. Sin embargo, el impacto que se produjo a nivel nacional e internacional fue muy relevante. ¿Cuál es tu balance de la acción de ayer y cuáles son los caminos futuros de lucha para el sector? Te escuchamos. Gracias. Un feliz día para todos. Ayer se vivió el dolor, el sufrimiento, personas que están pasando por momentos difíciles en el tema de la salud. Ayer los mismos agentes de seguridad, ministerios, estaban indignados de ver tanta dolencia y tanto daño que ha hecho este mundo. Y más indignados los representantes paran a recibir y a escuchar el dolor que esta gente llevaba. Una carta, un comunicado que queríamos consignar ante el Ministerio de Salud.
ese le da este gobierno en materia de salud a los venezolanos. Ante un gobierno vil, que no tiene calificativo como escribirlo. Agregar algo, Chugo. Ayer cuando llegamos habían un grupo de personas minusválidas en sillas de ruedas desde la mañana, porque les habían prometido pañales. Y esa gente, cuando nos retiramos, aún estaban ahí unos pañales, que es lo que los pañales para ellos es la salubridad de ellos, es la dignidad de ellos. Francisco, lamentablemente tenemos severos problemas en la conexión telefónica. Intentaremos repetir esta conexión en el día de mañana. Era Francisco Valencia, el director de Codevida. Nos refería que en efecto se produjo esa burla a la que aludía Luis Escobar. Se produjo, los hicieron pasar cuando llegó la manifestación frente a la sede del Ministerio del Poder Popular. Imagínate tú, así se llaman los cínicos, del Poder Popular de la Salud. Los hicieron entrar para que no los atendiera nadie, sino el personal de seguridad, los guachimanes, pues, los guardias. Y hasta los guardias expresaron su indignación, su ira, su malestar por la burla perpetrada. Nos decía también que estaba un conjunto importante de ciudadanos desde tempranas horas, ciudadanos en sillas de ruedas. Les habían ofrecido unos pañales. Se fueron y no les habían dado los pañales. También eso fue reseñado por los medios que tuvieron presencia allí, nuestros colegas, que mostraron incluso a un venezolano que, harto de la burla, se despojó de sus pantalones. Se despojó de sus pantalones y mostró el último pañal de adulto que le quedaba, que era el que tenía puesto. A esos niveles nos ha llevado un gobierno que le acaba de enviar 12 toneladas de humanitaria. Repito, estos muérganos le acaban de enviar 12 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba, mientras acá, en nuestro país, están ocurriendo cosas dolorosas como esta que acaban de escuchar. Vamos a la siguiente pausa comercial y regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. El pasado viernes, acá en este espacio, Francisco Valencia nos decía que se había cumplido un año del cierre del programa de trasplantes en nuestro país. Pero resulta que también el mes de junio se cumple un año del momento en que el ciudadano Luis López, ministro de la Salud, ha dejado de firmar las órdenes de compra de los medicamentos antirretrovirales para el Fondo Especial de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Es decir, repito, desde hace un año no se emiten órdenes de compra de esos medicamentos antirretrovirales que son fundamentales para mantener la calidad de vida y para mantener la vida misma de los venezolanos que padecen el HIV. Tenemos en línea a un luchador por los derechos humanos, un venezolano que para muchos de nosotros es referente y guía por su compromiso, por la entrega, por la limpieza de su
compromiso social. Me refiero a Feliciano Reina. Feliciano Reina es directivo de Acción Solidaria. Acción Solidaria empezó trabajando este tema de los antirretrovirales, pero bueno, se ha convertido prácticamente en una ventana para muchísimos otros venezolanos que padecen otras enfermedades porque han instrumentado y colaborado con otras organizaciones en función de un programa más amplio de medicamentos. Pero este tema de los antirretrovirales es un tema que tiene en Acción Solidaria un vocero extremadamente calificado. Feliciano, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Dinos, ¿cómo es esta situación que desde hace un año no se producen estas órdenes de compra y de qué manera entonces sobreviven las personas que necesitan los antirretrovirales? Estamos en presencia de una modalidad novedosa de condena a muerte. ¿Qué estamos hablando? Te escuchamos. Buenos días, Chuo. Esta firma, lo que tendría que haber hecho el ministro y que además ya venía de antes también con esta falla, se refiere a poder poner las órdenes de compra a través de un mecanismo creado ya hace muchos años por la Organización Panamericana de la Salud, que beneficia a los países de toda la región de América Latina, desde México hasta Argentina, porque permite comprar medicamento antirretroviral también para tuberculosis y para malaria al precio más bajo por volumen. Pero eso implica también que cada país tiene que hacer su planificación adecuadamente, hacerla a tiempo, poner sus órdenes de compra y después de unos 6 meses se recibe la medicina. Es decir, que no solamente hay el retraso del año en la firma de la orden a través de ese fondo estratégico de la Organización Panamericana de la Salud, sino que incluso si ocurriera, todavía tendrían que pasar unos meses para que llegara tratamiento que permitiría a las más de 70.000, pasarían de 80.000 personas con VIH, les permitiría mantener su salud y en muchísimos casos su vida. Hay que pensar que muchas personas con VIH llegan a enterarse de su situación después de que han pasado varios años, se hacen la prueba y aparecen pues síntomas de que hay un deterioro del sistema inmunológico y por tanto es urgente, es vital que tomen su tratamiento, que lo mantengan de manera ininterrumpida, precisamente para no llegar ya a las etapas más avanzadas y eventualmente fallecer. Tú decías algo, yo creo que en el corte anterior, esto de decir ministerios del poder popular, hay que quitarle ese adjetivo de poder popular. No son para nada espacios para el poder popular. Espacios para el poder popular tendrían que abrir la puerta a que las personas pudieran reclamar sus derechos. En estos días hubo una especie de intercambio entre el ministro y un activista, quien apreciamos mucho, que es Mauricio Gutiérrez, y el ministro termina insultándolo solamente porque Mauricio le dice: ministro, deje de tomarse fotos y de mandar tweets y termine de resolver una situación que está afectando a estas miles de personas con VIH y a otras. Y le responde de nuevo con una grosería y le dice incluso que pueden someterlo a que sea buscado. O sea, es decir, es gravísimo, Chugo, esto que está ocurriendo, y estamos recibiendo informaciones de algunos de los centros de salud pública en los que los fallecimientos del año pasado, en todo el año, ahora se han superado incluso en un trimestre lo que venía ocurriendo en el año. Así que efectivamente esto está produciendo unos efectos que, como estamos diciendo, como dice la Oficina del Alto Comisionado, como acaba de aparecer en un informe también internacional, va configurando responsabilidades individuales como afectaciones que pueden constituir crímenes de lesa humanidad. No estamos hablando en vano, no estamos hablando de manera liviana. Esto efectivamente tiene unas consideraciones que de nuevo van haciendo a quienes se hacen parte de estos daños a la vida, a la dignidad, responsables de ese tipo de crímenes. Feliciano, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos. Era Feliciano Reina, vocero de Acción Solidaria y uno de los activistas de la sociedad civil que ha generado mayor masa crítica y ha construido equipos para atender esta
en la medida de lo posible, en la medida de lo que cabe, esta situación de emergencia humanitaria. Feliciano no se ha limitado a reclamar la necesaria existencia de un canal humanitario, sino que junto a muchísimos otros ha abierto boquetes en esta pared que inexplicablemente, para decirlo como lo dice el pueblo, pues ni lava ni presta la batea. El gobierno ni proporciona el acceso a los medicamentos, ni permite que se abra el canal que facilite la llegada al país de esa ayuda internacional, mientras el gobierno da ayuda a Cuba. Por cierto, nosotros no criticamos que se ayude al necesitado. Nosotros lo que criticamos es que, habiendo tanta necesidad de vida, tanto venezolano enfrentando la perspectiva del deterioro de su salud e incluso la posibilidad de la muerte, tanto venezolano en situación crítica, vaya el gobierno venezolano a darle 12 toneladas de ayuda humanitaria, médica a otro país, mientras tenemos esta situación en Venezuela. Ahora, hacía alusión Feliciano a un tema importante, a las amenazas de que fue víctima el activista Mauricio Gutiérrez, quien es también activista por los derechos humanos y está muy atento a este tema del HIV y los antirretrovirales. Bueno, recibió, en vez de recibir respuesta por parte del ministro López, fue amenazas de que podían buscarlo, podían sancionarlo, podían ponerlo preso. Ojo con esto, porque no se trata del tema de Mauricio Gutiérrez únicamente, se trata de que este señor Luis López, hoy ministro de Salud, antes fue coordinador de salud en el estado de Aragua. Y en el estado de Aragua se instaló una especie de persecución brutal contra todo aquel personal médico o paramédico que se atreviera a denunciar lo que estuviera ocurriendo. En Aragua hubo una persecución brutal. El presidente del Colegio de Médicos del estado de Aragua tuvo que irse del país y el resto del gremio médico está prácticamente bajo una situación de persecución permanente. Ahora hay una situación grave. Este señor ya no es coordinador de salud de Aragua, ahora es ministro de salud a nivel nacional. Y este síndrome de la persecución a los médicos se ha extendido a otras partes del país. Ya vimos la golpiza que le dieron a los médicos en Maracaibo. Hemos visto numerosos atropellos en otras partes. Recientemente hubo médicos presos en la ciudad hospitalaria Enrique Tejera de Valencia, y ayer en Mérida hubo una situación también, en Mérida y en el Hospital Universitario de Caracas, por cierto, hubo una situación en extremo delicada. Por eso tenemos en línea al doctor Jaime Lorenzo. Jaime Lorenzo es coordinador nacional de la organización no gubernamental Médicos Unidos por Venezuela. Jaime, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuál es esta suerte de OLP que están lanzando contra los médicos que quedan en el país, además? Porque tenemos esta situación también severa del éxodo profesional. Cuéntanos, ¿qué pasó ayer en el Hospital Universitario de Caracas? ¿Qué pasó allá en Mérida? ¿Qué está ocurriendo con esta situación de represión hacia el gremio médico? Te escuchamos. Buenos días, Chugo. Un saludo a ti y a tu gente que trabaja contigo y a los radioescuchas. Bueno, amigo, sorprendentemente estamos observando lo que podríamos hablar inclusive, según los entendidos, un posible patrón de persecución, debido a que los médicos siempre hemos sido la voz del débil, pero nuestra voz cada día se está volviendo más fuerte porque ya tus entrevistados anteriores han dado razones más que suficientes para alzar la voz por ese paciente, por ese hombre que está o mujer que está en una cama hospitalizado cuando no se puede atender dignamente. En los últimos días y en los últimos tiempos hemos visto un accionar por parte de los órganos de seguridad del Estado contra el personal de salud. Comenzó en el Hospital Vargas durante una protesta donde agredieron a personal de salud. Posteriormente, el accionar en la misma Chet, cuando unos colegas que estaban operando no pudieron continuar, y ahí comenzó toda una escalada contra los médicos. Se recrudeció este viernes pasado, donde van unos colegas residentes de primer año de cirugía cargando en sus koalas material que usan en los pacientes porque no tienen con qué trabajar cuando están en una emergencia. Y eso ha sido tradicional por parte de todos los médicos que trabajamos en emergencia,
tener a nuestra mano un par de guantes, una inyectadora, un yerco, porque con eso podemos ayudar a estabilizar un paciente o atender un paciente prontamente. Estos colegas de la CHET, saliendo de su momento de trabajo, los interceptan y se los llevan detenidos. Ayer aparecieron unos civiles armados que aparentemente se identifican como órganos de seguridad del Estado y tratan de llevarse detenidos a 2 residentes de cirugía, del primer año de cirugía, y aparentemente se llevaron detenido a un camillero. Estamos tratando de confirmar esa información. Pero lo más grave dentro de toda esta escalada es que en horas de la tarde, al mediodía de la tarde de ayer, el director de salud de Corposalud Mérida, con un colega que lo acompañaba y el chofer en la camioneta oficial de Corposalud Mérida, cumpliendo con sus funciones de supervisión de la red ambulatoria, llevaban cajas de medicamentos para entregar en los ambulatorios y son detenidos y llevados a la orden de destacamento policial por supuestamente tráfico de medicamentos y demás cosas. O sea, esto es lo más fuera de cualquier explicación. Estaba en sus funciones de trabajo haciendo el trabajo que rutinariamente se hace cuando se tiene esas funciones de supervisar y donde hubiese falla de medicamentos, compensar lo poco que pueda tenerse de medicamentos a nivel de las instituciones públicas. Estos colegas, tratando de hacer su trabajo, son detenidos y privados de su libertad. En el día de hoy, en el Estado de Mérida, los colegas del Estado de Mérida, que son bastante combativos, por decir una palabra, minimizar realmente su accionar de lucha, van a hacer todas las acciones necesarias para demostrar y evitar que esta situación indigna continúe. Y si el gobierno está pretendiendo amedrentar y asustar al equipo de salud, tengan claro lo siguiente: los médicos nacimos con una clara concepción y nacimos y nos formamos con una clara concepción de nuestra función. Yo estoy cansado de que mis muchachos, mis residentes e incluso a mí, decirle al paciente no puedo hacer porque falta esto. Pacientes que sabemos que pudieron haber sido recuperados y restituidos su condición de salud, no hemos podido hacerlo o vemos cómo se deteriora y se mueren los pacientes. Es por eso, y aprovecho este momento, mañana a las 9 de la mañana hay un encuentro donde los pacientes van a tomar la palabra en la Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Venezuela, donde las organizaciones, las ONG de pacientes y los profesionales y obreros de los hospitales y del sistema de salud vamos a tener un encuentro para hablar sobre la situación de salud y definir cuál es el mejor camino por nuestro país y por Venezuela. Es indignante esto que está ocurriendo y el gobierno debe revisarse en lo que está haciendo en la persecución, porque la reacción de muchos colegas que están cansados de esta situación quizás no sea la mejor para este país tan bello como se llama Venezuela. Jaime, te agradecemos nuevamente que nos hayas acompañado. Era Jaime Lorenzo, el doctor Jaime Lorenzo, coordinador nacional de la organización no gubernamental Médicos Unidos por Venezuela, quien además hace esta invitación para mañana a las 8:30 de la mañana en la Facultad de Farmacia de la UCB, Encuentro por la Salud y la Vida, Encuentro de los venezolanos contra la muerte. Repito, mañana Facultad de Farmacia UCB, 8:30 AM. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Caracas, solo Restaurant Los Pilones te ofrece las más sabrosas y grandes arepas del área metropolitana y las cachapas ni hablar, por eso nadie los puede igualar. También puedes saborear el más puro batido de frutas frescas de tu preferencia. Todo esto solo en Los Pilones. Restaurant Los Pilones, auténtico sabor criollo.
Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Global Therap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9087. Global Therap y despídete del dolor. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a la fuerza es la unión y por supuesto vamos a tocar ese tema que hoy prácticamente monopoliza las portadas de los de la prensa escrita, de la que queda, de la que sobrevive y también de los portales electrónicos. El tema de la OEA, para contar y hacer un balance de esta sesión general de la Asamblea. Tenemos con nosotros a Mariano de Alba. Mariano de Alba es venezolano, es abogado y es especialista en relaciones internacionales. Por eso acudimos a su criterio experto para hacer en primer lugar una mirada general sobre lo ocurrido en esta Asamblea General del Organismo Hemisférico. Mariano, muy buenos días, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. En tu opinión, ¿cuál podría ser el balance general de esto que ha ocurrido en esta Asamblea General de la OEA? Te escuchamos. Hola Chugo, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Sí, fíjate, yo pienso que el resultado de la Asamblea General de la OEA que concluyó el día de ayer en la noche, pues deja de manifiesto la importancia del tema de Venezuela, ¿no? Que colmó la atención de la inmensa mayoría de los países. Y esa preocupación, pues finalmente se concretó o se evidenció en una resolución que fue aprobada por 19 países, con 11 absteniéndose y 4 países oponiéndose, evidenciando así pues el minúsculo apoyo que tiene el gobierno venezolano. Y esa resolución pues básicamente tiene, diría yo, 2 puntos centrales, ¿no? El primero, pues un desconocimiento del proceso del 20 de mayo, ¿no? Por la falta de legitimidad de ese proceso, por la falta de condiciones. Y segundo, un exhorto a distintos países, y especialmente los países de América Latina, a que tomen medidas para aumentar la presión aumentar la presión hacia el gobierno venezolano. Entonces, yo pienso que lo que vamos a ver en un futuro cercano es un aumento de esa presión internacional, pero claro está, pues la presión internacional no va a ser suficiente. En el caso venezolano creo que eso ya ha quedado demostrado, y también pues hay que tratar de aumentar la presión interna y además de esa presión interna, pues también buscar salidas constructivas, ¿no? Mecanismos constructivos que permitan a personas que todavía apoyan al gobierno, pero que están muy descontentos por la situación económica y la situación del país, a que se quiebre esa alianza de gobierno y pues todo eso mezclado permite una transición hacia la democracia. Estamos conversando con Mariano de Alba, él es abogado venezolano, es especialista en relaciones internacionales, y este contacto lo estamos haciendo desde Washington, donde él se encuentra en estos momentos. Mariano, llama mucho la atención lo que fue la actitud de Estados Unidos en esta Asamblea General de la OEA. En anteriores encuentros hemisféricos, la posición, digamos, la voz cantante no la tuvo Estados Unidos. En esta ocasión, Estados Unidos se presenta incluso planteando la posibilidad de excluir al gobierno de Maduro de la OEA. Y bueno, al final se aprueba una resolución que no incorpora el tema de la exclusión, pero que sí condena abiertamente las elecciones del 20 de mayo, la supuesta elección del pasado 20 de mayo. Dinos cómo aprecias tú lo que fue la actuación de Estados Unidos en el curso de este proceso de la Asamblea General de la OEA. Te escuchamos.
La posición del gobierno de Estados Unidos fue llegar de manera muy fuerte solicitando la suspensión de Venezuela de la OEA, tratando de adelantarse a lo que, pues si el gobierno dura hasta abril del año 2019, va a ser la salida de Venezuela por su propia decisión. Recordemos que en el año 2017 el gobierno en el mes de abril decidió anunciar que abandonaba la OEA, y eso abrió un espacio de 2 años que hay que cumplir hasta que esa denuncia o esa salida se haga efectiva. Entonces el gobierno norteamericano llegó con una posición de tratar de forzar esa salida, pero al final se quedó evidenciado que todavía no están los votos suficientes. La resolución fue aprobada por 19 votos, y para suspender a Venezuela o a cualquier país hace falta el voto afirmativo de 2/3 partes de los estados, que en el caso de la OEA son 24 votos. Entonces yo pienso que la posición estadounidense no quedó muy reforzada en esta reunión, pero sin embargo pues el gobierno de Estados Unidos ve esto como un avance, porque pues en futuras oportunidades se podría discutir esa suspensión, y lo que sí parece cierto es que los próximos días, las próximas semanas, vamos a ver un aumento significativo de la presión con medidas, con sanciones por parte de los países de América Latina, que es algo que Estados Unidos ha estado pidiendo durante mucho tiempo. Estamos conversando con el abogado Mariano de Alba. Él está en Washington y estamos haciendo una suerte de análisis o comentario analítico a propósito de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Otro de los elementos que destacó en esta oportunidad fue la lamentable actuación del canciller de Maduro, el señor Jorge Arreaza, quien creo que desde los tiempos en que Delcy Rodríguez era canciller, nunca había habido una condena tan unánime a un portavoz de la Cancillería madurista. ¿Qué nos puedes decir sobre lo que fue la actuación del representante oficialista allá en la OEA? ¿Esto tiene que ver con el diseño de huida hacia adelante del gobierno de Maduro, o es simple torpeza puntual del funcionario? Te escuchamos. Y bueno, yo pienso que al final otra cosa que quedó muy clara durante estas reuniones pues fue el precario estado de la diplomacia venezolana, ¿no? Con el canciller Arreaza descalificando a muchos países, descalificando personalmente a muchos cancilleres, que como bien dijo el canciller de Chile, pues demuestra, ¿no? O denota el talante antidemocrático, pues antihumano, diría yo, del gobierno venezolano, quienes insisten en su posición errada, y que por lo tanto, en vez de tener una posición constructiva, sencillamente pues quieren mantenerse al poder a toda costa, aunque ello implique la destrucción de la vida de millones de venezolanos. Y particularmente sobre ese punto, pues yo quisiera destacar el voto afirmativo del gobierno de República Dominicana, ¿no? Que es un gobierno que fue huésped de las negociaciones entre el gobierno y la oposición hasta febrero de este año, y que votando a favor de la resolución pues confirma el quiebre que tienen con el gobierno de Nicolás Maduro, y de alguna manera eso sugiere que desde el punto de vista del propio anfitrión de las negociaciones, que quizás el país más involucrado en ese diálogo, pues el gobierno de Nicolás Maduro, el régimen de Nicolás Maduro, no tiene ningún tipo de intención o de buena fe de buscar soluciones concretas a la situación, que al final son soluciones para el venezolano común. Estamos conversando con Mariano de Alba, abogado venezolano, experto en relaciones internacionales. Mariano, finalmente, ¿cuál crees tú sea el desarrollo futuro de estos eventos en el ámbito internacional? Porque dicen popularmente, también los rusos juegan, y aquí se trataría más bien de una expresión literal. ¿Cuál piensas tú que puede ser el accionar de Rusia, el accionar de China ante una situación como esta? Pues ya el régimen de Maduro ha retrocedido en la región todo lo que podía retroceder, tiene la condena del hemisferio ahora completo a partir de esta resolución de la OEA, y tiene también la condena y el rechazo de la Unión Europea.
pero quedan estos otros actores, el caso de India, el caso de Rusia, el caso de China. ¿Cuál crees tú que puede ser el desarrollo de los acontecimientos en las próximas semanas, no en los próximos meses, en las próximas semanas, en virtud de este escalamiento de las sanciones y de la crisis? Te escuchamos. Y bueno, finalmente, como ya te decía, sí, efectivamente la perspectiva a partir de ahora va a ser un escalamiento de sanciones. Vamos a ver cuáles son las medidas que toman los países de América Latina. Yo me atrevería a decir que muy probablemente vayan a ser, en principio, sanciones de tipo personal. Estados Unidos pienso que no podría sancionar a más funcionarios, pero por ahora ha descartado la posibilidad de medidas al sector petrolero, quizás dejándolas para un momento posterior. Y sí, pues también hay mucha preocupación, y eso también se evidenció en la resolución, por los efectos de la migración venezolana, y va a haber un esfuerzo sostenido de distintos países, y especialmente Colombia y Brasil, para tratar esa situación. Y finalmente, pues el papel de China y Rusia yo pienso que es bastante limitado. China, como todos sabemos, desde hace tiempo entendió que no es buen negocio prestarle dinero al gobierno venezolano y no lo va a seguir haciendo, pero tampoco se va a involucrar de forma muy activa pues en contra del gobierno venezolano, porque no es tradicionalmente la política del Partido Comunista, del gobierno chino. Y el caso de Rusia, pues yo sí veo que hay un apoyo económico, pero muy marginal, ¿no? Rusia no tiene la capacidad económica para suplantar, por ejemplo, el intercambio comercial entre Estados Unidos y Venezuela. En Rusia también dentro de la Rusia también hay una propia discusión sobre si es buena inversión prestarle dinero o comprar activos en Venezuela por la experiencia de China. Y al final, pues el gobierno de Venezuela, por falta de capital humano, por efecto de las sanciones y por efecto propio de la intención de los más altos funcionarios, pues se ha puesto en una situación donde ni siquiera queriendo, que además no quieren, tienen la capacidad o la habilidad para solventar la crisis. De manera que, lamentablemente, yo pienso que en el corto plazo vamos a un incremento del colapso económico, de la crisis económica, de la migración y pues de lo que hemos visto durante ya varios años, que es la destrucción de millones de venezolanos, de la vida de millones de venezolanos. Y por ende, pues eso hace que exista una mayor necesidad de los ciudadanos venezolanos de tratar de ponernos de acuerdo, de buscar soluciones de manera ingeniosa, constructiva, que nos permitan pues empezar a reconstruir el país. Muchísimas gracias a Mariano de Alba, abogado venezolano, especialista en relaciones internacionales. Desde Washington nos hacía estos comentarios a propósito de lo que fue esta Asamblea General de la Organización de Estados Americanos y las perspectivas futuras que el resultado de la misma entraña. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Son las 6:18. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, frenos, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Tu familia, tu hogar, lo que más quieres te habla. Y solo tú sabes lo que quieren decirte. Con ese mismo espíritu, en Empresas Polar, cuidamos los recursos que usamos porque amamos esta tierra. El agua habla y en Empresas Polar siempre la hemos escuchado. Por eso la usamos racionalmente en nuestros procesos. La devolvemos en las mejores condiciones a la naturaleza y así lo seguiremos haciendo. Tienes mi palabra. Empresas Polar, comprometidos con el ambiente.
Ya puedes ir a Los Roques desde por la mar. Sí, consulta nuestras promociones con estadía que tenemos para ti en junio y julio. Llama al 0414-330-4342 o 0212-490-7687. Tu viaje en primera clase. Tu viaje en primera clase. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis al final de la Avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Un oyente atento nos pregunta a través de Instagram cuáles podrían ser las consecuencias para la vida cotidiana del venezolano de a pie de toda esta circunstancia internacional. Mira, es el oyente Miguel Pérez, un gran saludo. Mira, yo creo que tu pregunta es muy importante porque desde el exterior la comunidad internacional está haciendo lo que tiene que hacer, está ejerciendo presión institucional y diplomática y política y económica sobre un régimen que prácticamente ha cerrado todos los caminos para que haya una transición pacífica y constitucional en Venezuela. Repito, la comunidad internacional hace lo que tiene que hacer. La presión diplomática, el uso de estos espacios institucionales como la OEA, como la Unión Europea para hacer patente este desagrado, el tema de las sanciones, todo eso se está haciendo de afuera hacia acá. Ahora, ¿en qué termina eso? Eso termina en una situación en la que se dice, bueno, el régimen está cercado, ¿no? El régimen se está pudriendo. Sí, se está pudriendo, pero aquí dentro del país, con nosotros adentro, ¿me entiendes? O sea, desde afuera pueden tener toda la paciencia del mundo, pero nosotros, los venezolanos, acá no podemos tener esa misma paciencia, no podemos tener los mismos tiempos de la diplomacia internacional frente a la crisis venezolana, ¿me entiendes? Porque nosotros estamos aquí adentro, porque nosotros aquí estamos sufriendo la hiperinflación, porque nosotros estamos aquí, como el caso de Isabel Salazar, sufriendo la escasez de medicinas, porque estamos sufriendo el tema de la violencia brutal, como le están sufriendo nuestros médicos, ¿me entiendes? Entonces, nosotros no podemos sencillamente decir, bueno, sí, estupendo, adoptaron las sanciones, los condenaron en la OEA y en la Corte Penal Internacional y en la Corte Celestial. Esperemos entonces que el desarrollo normal de los acontecimientos produzca una fractura y una implosión en el régimen. No, chicos, eso no puede ser, porque mientras tanto pasan tiempo y en ese tiempo que pasa mueren venezolanos por hambre, por violencia, por falta de medicinas, por falta de alimentos. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo que ocurre o qué es lo que tiene que ocurrir? Que nosotros, los venezolanos, que nosotros, los ciudadanos, le exijamos también, ¿no?, a la oposición política venezolana que integre la fuerza unitaria, que en lo social y en lo político enfrente al gobierno y haga desde dentro del país la presión que hay que hacer para que se combine con esa presión que se genera desde fuera en procura de una solución pacífica, electoral y democrática a esta situación. Eso hay que hacerlo. Mientras vemos a la OEA unida contra el régimen, bueno, ese resultado fue muy importante, 19 votos, ¿no? 4 en contra, 11 abstenciones. Mientras vemos la unidad, la Unión Europea unida frente a esta cosa, resulta que la oposición en Venezuela está dividida en 2 minimood y media, ¿no? La minimood que está en torno al G4, la minimood que está en torno a Falcón y la media minimood que tienen María Corina y Ledesma. Chicos, no puede ser, ¿vale?
No puede ser. Hay que hacer un esfuerzo sincero, de abajo hacia arriba. Un esfuerzo que nos conduzca a una reunificación del campo democrático para poder ejercer desde adentro la presión que haga posible, que se combine con esa presión internacional para hacer posible la transición democrática. Porque si no, todo apoyo internacional se diluye si no hay aquí en casa la fuerza que haga lo que tiene que hacer. Repito, no estoy hablando ni de golpes de Estado, ni de invasiones extraterrestres, estoy hablando de nada de eso. Estoy hablando de ejercer la presión necesaria para que haya una solución pacífica y constitucional, electoral a esta crisis. La Constitución establece que en el año 2018 tiene que haber elecciones presidenciales y ya todo el mundo ha dicho que eso que ocurrió el pasado 20 de mayo no fue una elección. Entonces, bueno, ¿qué es lo que procede? Lo que procede es la convocatoria con observación internacional, con un nuevo árbitro electoral, de un nuevo proceso que permita, repito, una solución a este drama. Eso no se va a lograr simplemente con que haya 10, 15, 100, 500 voces internacionales pidiéndolo. Tiene que haber aquí adentro una fuerza que sea capaz de movilizarse con energía para el logro de ese objetivo. Y eso no se va a lograr mientras en vez de tener un torrente unitario consistente, tengamos 2 minimut y media. Eso no es posible. Ese es el planteamiento y esa es mi respuesta a el oyente Miquel. Un gran abrazo. De esta manera terminamos nuestro programa. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Marianela Castillo. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.